Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de 10 libros que tenéis que leer antes de morir. Por supuesto, estas recomendaciones, estos libros de los que voy a hablar son libros que yo me he leído. Creo que no tendría ningún sentido que os recomendara libros que no me he leído yo. Así que probablemente haya por ahí clásicos y libros buenísimos que no me he leído y que debería leerme antes de morir. Entonces para eso estáis vosotros ahí, para que me recomendéis libros que hay que leer sí o sí, al menos una vez en la vida. Yo os voy a hablar aquí de mis 10 recomendaciones. He tenido que dejarlo en 10, por supuesto, porque si me pongo a hablar de todos mis libros favoritos y todos los que creo que todo el mundo debería leerse, entonces no terminaríamos nunca. El primer libro que creo que todo el mundo debería leerse al menos una vez en la vida es, por supuesto, El Señor de los Anillos. Este es un clásico de los clásicos de la fantasía. Para mí es uno de los libros más importantes de mi vida. Fue el primer libro de fantasía que me leí. Fue el que me introdujo en este mundo, el que me hizo enamorarme de la fantasía, el que me hizo enamorarme de la lectura, y para mí es un clásico. En los colegios de Inglaterra creo que los profesores lo mandan para leer igual que a nosotros, aunque a mí no me pasó, pero solían mandarnos El Quijote, por ejemplo. Pues para El Señor de los Anillos será una lectura obligatoria, no sé si seguirá haciéndolo en los colegios de Inglaterra. A partir de las películas que me enamoraron yo tuve que leerme las novelas. Por supuesto muchos de vosotros habréis visto la película si pensáis que con eso es suficiente, pero es que las novelas, como es normal, vienen muchísimo más completas, hay historias que las películas no se cuentan, es un libro muy extenso y es maravilloso. Nos cuenta una historia tan completa, un mundo tan bien construido por Tolkien con sus seres únicos, sus idiomas, todo, es una cosa espectacular. Entonces, bueno, la historia del Señor de los Anillos ya lo sabéis todos y creo que es imprescindible leerse el libro para descubrir, para profundizar más en esa historia. Y ya si nos ponemos también un básico, algo que deberíamos leernos es El Hobbit. Esto va a entrar todo dentro de un pack, ¿vale? El Hobbit también de Tolkien, que es la precuela del Señor de los Anillos. Por supuesto es un libro mucho más corto, mucho más fácil de leer. Yo me lo leí, creo recordar, en una noche. El Hobbit fue algo increíble. Yo tengo las ediciones, lo que pasa es que no las tengo aquí, las ediciones ilustradas tanto del Señor de los Anillos del Hobbit como del Silmarillion, pero el Silmarillion yo lo recomiendo si sois muy fans del Señor de los Anillos, porque el Silmarillion nos cuenta pues historias mucho más atrás de la Tierra Media, cómo se creó la Tierra Media, cómo se crearon ciertas criaturas, cómo se creó Sauron. Nos cuenta la historia de amor que inspiró a la de Arwen y Aragorn, en fin, un montón de cosas, pero esto son historias que es un libro más denso, entonces si sois fan del Señor de los Anillos, pues sí os recomiendo el Silmarillion, si no, no. Seguimos con fantasía, un poco más actual, y es que creo que también todo el mundo debería leer al menos una vez en la vida, es Juego de Tronos o la saga Canción de Hielo y Fuego, que bueno, a día de hoy está incompleta, nos faltan los 2 últimos libros, pero bueno, yo creo que es una saga que espero que se termine medio pronto, al menos que salga el 6º libro casi el año que viene, si puede ser, y es también un libro de fantasía que yo creo que hay que leerse. La serie es fantástica, pero es que las novelas lo son aún más. Ya sabemos que la serie se ha acabado desviando de la trama de los libros, y entonces creo que es importantísimo, si os gusta la serie, que os leáis los libros para ver exactamente cómo transcurre la historia según cómo se concibió, ¿no? Cómo el escritor quería que fuese la historia, para descubrir personajes que no están en la serie, personajes que mueren en los libros que en la serie siguen vivos o viceversa, para ver los caminos que toman los personajes que son muy diferentes a los que han tomado en la serie, en fin, un montón de cosas. Son libros muy completos, libros que se leen rápido. Es verdad que son libros que tienen mucho contenido, que tienen muchos personajes, pero de verdad se disfrutan muchísimo, sobre todo si os gusta la fantasía. Para mí es una de las sagas que más he disfrutado, que me podría leer 500 veces y no me cansaría, porque es tan completa. Yo a ver si me animo, lo que pasa es que como hay tantos libros que me quiero leer y tal, pues cuesta.
pero me gustaría muchísimo volver a leérmelo para captar pinceladas que en una primera lectura se te escapan, porque ya os digo, hay tantas cosas que creo que leérsela al menos 2 veces es casi imprescindible. Pasamos un poco de la fantasía, pero vamos a historias de la Edad Media, y es que también un libro que yo creo que todo el mundo debería leerse al menos una vez en la vida son Los Pilares de la Tierra. Ya os hice un vídeo hablándoos de este libro, recomendándooslo. Os dejaré el enlace por aquí en la i para que podáis verlo si os interesa. Y Los Pilares de la Tierra de Ken Follett es un clásico, pero de los clásicos. Al final se ha convertido en una trilogía. Yo me leí la segunda parte, que bueno, no estaba mal, pero no estaba al nivel ni muchísimo menos, y la tercera pues es un pendiente que tengo porque aunque sé que no va a ser como Los Pilares de la Tierra, tengo curiosidad por leerme la tercera parte, que me la leeré. Lo que pasa que cierto es que estoy esperando a que el libro salga en bolsillo, tengo que investigar si ha salido ya o si no, para ponerme a ello, porque sí que quiero leérmela. Pero Los Pilares de la Tierra es una novela maravillosa. Es una novela a la que yo le tenía muchísima pereza, de verdad. No me la había leído por pereza, porque pensaba que era una novela densa, una novela que no iba a disfrutar, y me obligaron prácticamente a leerla. Me dijeron que me la tenía que leer, entonces bueno, pues me animé y me la empecé a leer. Evidentemente nos cuenta la historia de unos personajes, pero todo esto está enmarcado alrededor de la construcción de una catedral que dará más de un problema a nuestros personajes. Hay bastantes personajes en esta novela, pero se sigue el hilo de la historia muy fácil. Yo las últimas 200 páginas recuerdo que me las leí del tirón en una madrugada y no podía parar de leer. Y me fascinó, a mí este libro me fascinó, está súper bien escrito. Las descripciones, aunque a veces pueden parecer algo monótonas, son espectaculares, te retratan la catedral de una manera exquisita. Creo que es un libro maravilloso que ha dado unos personajes también maravillosos. La adaptación a la serie también fue bastante buena, a mí me gustó mucho, y de esa serie han salido actores muy famosos, como por ejemplo Eddie Redmayne, que ahora todo el mundo conoce, pues por lo menos en la primera producción que yo lo vi fue en Los Pilares de la Tierra. No sé si hizo algo anteriormente, a lo mejor algo no demasiado conocido, pero cuando se hizo famoso fue aquí. Y bueno, aparte de la serie, es que el libro es maravilloso, hay que leérselo porque de verdad merece mucho la pena. Mi siguiente recomendación va a sonar atópico, pero es que os lo tengo que recomendar, es que no me queda otra, y es por supuesto la saga de Harry Potter. Sé que muchos de los que estaréis viendo el vídeo habéis visto las películas y pensáis que con eso es suficiente. Pues lo mismo os digo que con El Señor de los Anillos, no es suficiente. Las películas son maravillosas, pero es que los libros son más maravillosos todavía y son increíbles. Entonces, si os gusta Harry Potter de verdad y no os habéis leído los libros, tenéis que leeros los libros. Son libros, estos sí, que se leen rapidísimo, son muy fáciles de leer, te enganchan desde la primera página. Me gusta mucho el estilo que tiene escribiendo los libros porque te va abriendo como misterios, ¿no? Todos los libros siempre te va abriendo unos misterios y luego poco a poco se van desentrañando y se van descubriendo de una manera muy buena, con un ritmo muy bueno, y que de verdad hasta el más gordo se lee súper rápido. Es un clásico, esto de verdad. Yo cuando tenga hijos y tengan edad para leer este tipo de historias, se tienen que leer Harry Potter porque son libros maravillosos. Para grandes, para pequeños, para mayores, para los que sea. Estos libros hay que leérselos al menos una vez en la vida. Otro libro que también os recomiendo y que a mí me gustó muchísimo es El médico de Noah Gordon. Nunca os he hablado de este libro en el canal, no sé por qué. Quizá porque me lo leí hace mucho tiempo y lo tengo como un poco olvidado, ¿no? No lo tengo muy presente. Pero de verdad, cuando me he puesto a pensar en este vídeo, es un libro que se me ha ocurrido y que disfruté también muchísimo. Es un libro que también me recomendaron para que me lo leyera y me pareció maravilloso. Es la historia de un chico, a ver si consigo acordarme, ¿vale? No he mirado la sinopsis, quiero intentar acordarme con lo que me leí. Es un chico que está también ambientado en la Edad Media la historia. Entonces este chico quiere aprender a ser pues un médico, a sanar a personas. Lo que pasa que los médicos en esta época estaban como un poco mal vistos, eran considerados brujos, porque creo recordar que no estaba bien eso de abrir cuerpos para estudiarlos. Eso era como un sacrilegio, ¿no? Abrir a los muertos para estudiarlos, y al final es así como se tiene que estudiar la medicina. Entonces ahí hay unos personajes que
rompen la ley y sí que abren cuerpos, sí que investigan y empiezan pues a descubrir el mundo de la medicina como tal. Entonces de verdad es maravilloso. La verdad es que esto es un libro que me leí, ya os digo, hace mucho tiempo y quizá debería volver a leérmelo para refrescarlo porque lo disfruté muchísimo, está súper bien escrito y creo que es un clásico de la literatura también que hay que leerse. Sé que hay por ahí otros libros que continúan la historia porque este libro nos cuenta la historia de cómo se convirtieron en médicos la familia Cole. Entonces, a través de las generaciones, los demás libros nos van contando también esta historia. Es verdad que yo me empecé a leer el segundo, que es El chamán, y no me gustó tanto. Creo que ni siquiera me lo terminé. Aparte del chamán, creo que hay más, o al menos uno más. Pero bueno, olvidándonos de eso, El médico funciona perfectamente bien como un libro autoconclusivo y creo que es también básico para leérselo. Es que es un clásico y yo creo que se va a disfrutar también mucho. Hay también una adaptación cinematográfica, hay incluso un musical de esta novela y bueno, el libro es lo primero, es lo básico y de verdad os lo recomiendo mucho. Seguimos con clásicos y ahora nos vamos a romántica y es que también creo que el que hay que leerse es Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Emily Bronte es una de las autoras clásicas de romántica por excelencia y Cumbres borrascosas creo que es una de sus novelas más icónicas y creo que hay que leérsela. Yo me la leí también hace ya algunos años y creo recordar que me gustó muchísimo. No creo recordar, me gustó muchísimo. No es una novela romántica al uso, tiene muchos tonos de grises, ¿vale? Es una novela que nos presenta personajes muy diferentes entre sí, con muchísima profundidad psicológica y muy complicados de llevar. Es una relación de amor muy complicada la que se presenta en esta novela y creo que también es un clásico que hay que leerse porque de verdad tiene muchísima calidad literaria, se aprende muchísimo con este tipo de novelas y descubres una historia pues fuera de lo común. Otro libro que creo que también hay que leerse al menos una vez en la vida es El Principito. Este libro es pues un libro que se lee en un par de horas como mucho, vamos, yo me lo leí en eso, en una franja muy corta de tiempo. Es un libro también que hay que leérselo tanto, da igual si eres niño, si eres adolescente, si eres adulto, si eres mayor, da igual, se va a disfrutar muchísimo. Es un libro con unas imágenes maravillosas, te presenta una historia tan dulce, tan tierna, te enseña tanto este libro, es tan maravilloso y es tan fácil y tan rápido de leer que yo creo que hay que leérselo también porque también es un clásico de la literatura que os enseña un montón. Yo le tengo mucho cariño a la historia del Principito porque cuando era pequeña yo tenía una serie de películas del Principito, basadas en el Principito, que de verdad me las regalaron mis padres y no sé de dónde salieron, pero las disfrutaba tanto que siempre he tenido un cariño muy especial al Principito. Entonces creo que el libro es un básico que hay que leerse de verdad al menos una vez en la vida. Y ahora os voy a recomendar libros más actuales, muchísimo más actuales, y el siguiente es, por supuesto, no podía faltar, El mapa del tiempo de Félix J. Palma. ¿Por qué os recomiendo este libro? Porque es uno de mis libros favoritos, porque creo que se disfruta un montón, porque creo que con el tiempo se va a convertir en uno de los básicos y de los clásicos de la literatura que hay que leerse. Es un libro tan completo, bueno, os digo El mapa del tiempo, pero me refiero a la trilogía victoriana completa, las 3 partes, porque de verdad es una trilogía que funciona perfectamente con los 3 libros, que son interesantes los 3 libros, que los 3 libros son realmente maravillosos. De verdad no es que diga este libro me gustó más que el otro, no, es que me encantaron los 3 y no le puedo poner pegas a ninguno. Es una historia de la que, bueno, ya os he hablado un montón, os dejo la reseña que hice, que fue el primer vídeo del canal aquí en la i, para que, bueno, pues para que os hablo más profundamente de ella. Y de verdad, la trilogía victoriana me la he leído 2 veces me la he leído, pero tengo tantas ganas de volver a leérmela que no descarto que próximamente vuelva a hacerlo, porque de verdad es tan completa. Nos habla de viajes en el tiempo, nos presentan a personajes clásicos de la literatura, nos habla de historias de amor, de historias de fantasmas. Es completísima, es maravillosa y hay que leérsela. Pasamos a la romántica y yo creo que uno de los clásicos actuales de la romántica que hay que leerse es La saga de Valeria de Elizabeth Benavent. Creo que Elizabeth Benavent se ha convertido ahora mismo en una de las autoras nacionales por excelencia de la romántica. A pesar de que a mí me encanta esta autora y de que me he leído todas sus novelas, yo creo que
se ha convertido en eso, en una escritora actual muy reconocida aquí en nuestro país de romántica, que cada año saca una novela, que cada año nos deja con las ganas de ver qué nos tiene preparado. Y la saga de Valeria es uno de sus clásicos. Netflix va a hacer la adaptación a una serie que creo que se estrena el año que viene. Yo tengo muchísimas ganas de verla. Y bueno, aunque sí es cierto que mi libro favorito de Elizabeth Benavent es La magia de ser Sofía, creo que su clásico es la saga de Valeria, que son 4 libros maravillosos, con una historia realmente espectacular, y que si os gusta la romántica, los libros intensos, los personajes intensos, este lo vais a disfrutar un montón. Y ya para terminar, un libro romántico de los últimos tiempos que yo creo que no os podéis perder es Yo antes de ti, de Jojo Moyes. También os he hablado un montón de esta novela, pero es que creo que nunca está de más, porque es uno de mis libros favoritos de romántica por excelencia. Se ha convertido en uno de mis libros favoritos porque es una historia maravillosa, que tiene drama, que tiene un poco de comedia, que nos presenta personajes entrañables, una historia durísima, una historia que te llega al alma y un libro que te hace llorar a lágrima viva. Y cuando un libro, una historia, te cala tanto y te hace despertar tantas emociones, merece muchísimo la pena. Es que hay que leérselo, de verdad. Es que te pone los vellos de punta, las emociones a flor de piel, y yo creo que es un clásico. Si os gusta la romántica, es un libro que no os podéis perder y que de verdad al menos hay que leerse una vez en la vida. Bueno, y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. Ya os digo, contadme cuáles son esos clásicos, cuáles son esos libros que pensáis que son básicos y que hay que leerse al menos una vez en la vida. Os recuerdo que podéis seguirme en mi cuenta de Instagram, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y darle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. Gracias por estar ahí, nos vemos el próximo miércoles y ya sabéis, no dejéis de leer.